Bienvenidas y bienvenidos a este primer video del módulo 2, Bases Legales. Yo soy el Dr. Roberto Chao Romero y soy el profesor para este módulo. Yo nací en East LA a padres inmigrantes de México y China. Me criaron en la Iglesia Latina del sur de California. Actualmente soy un abogado y he trabajado con la comunidad migrante por muchos años como pastor y también como profesor de estudios chicanos y latinos. Durante esta primera semana nos vamos a enfocar en la migración como gracia. Migración como gracia es la idea de que Dios usa el proceso de inmigración para extender su favor inmerecido, amor y compasión, no solamente a la persona que está migrando, sino también al país que recibe al inmigrante. Para entender este concepto, es clave tener algunas reflexiones bíblicas e históricas de la inmigración. Y por último, vamos a observar la historia bíblica de Egipto y Faraón para que nos ayude a entender cómo las leyes migratorias de los Estados Unidos históricamente han oscilado entre la hospitalidad bíblica y la xenofobia. Primero, quiero que comencemos con las reflexiones bíblicas de migración. ¿Qué pasa si repasamos todos los pasajes de la Biblia que hablan sobre la experiencia migratoria? Encontraremos que la migración es una fuente de gracia para el migrante y el país que recibe al migrante. Dios usa el proceso migratorio para demostrar su favor inmerecido, amor y compasión. Algunos ejemplos bíblicos incluyen a Abraham, Moisés, Ruth, José, Jacob y los patriarcas. También no nos podemos olvidar del niño Jesús, José y María. En sus grupos pequeños, o si ustedes tienen que predicar este domingo, los animo a considerar los ejemplos bíblicos de la migración como gracia. Por ejemplo, podemos estudiar Mateo 2, versículos 13 a 23, y leer cómo María, José y el niño Jesús tuvieron que huir a Egipto. Otro ejemplo es Génesis 26, 3 a 7, donde Dios le dice a Jacob que no tenga miedo de ir a Egipto. Otros ejemplos de migración como gracia incluyen Deuteronomio 10, 18 y Levítico 23, 22. Además de los ejemplos bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento, no podemos olvidar las palabras de Jesús en Mateo 25, cuando Él dice que cuando le damos la bienvenida a los migrantes, le estamos dando la bienvenida a Él mismo. En versículos 35 a 40, Jesús nos dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. También es muy importante contarles que la palabra forastero, traducida desde el griego en versículo 35, significa senos. La palabra senos significa extraño, extranjero, ser un huésped o invitado. En español y en inglés, la palabra xenofobia nace de la palabra senos en griego. Tomado desde esta perspectiva, la palabra xenofobia no solo es rechazo hacia los extranjeros, pero también podemos decir que es el rechazo y miedo hacia Jesús. Vamos a ver ejemplos de casos migratorios que son opuestos a la gracia. Yo los llamo migración como contragracia o antigracia. Para entender la migración como antigracia, vamos a leer en Éxodo, donde los migrantes fueron tratados de manera dura e injusta. Leemos Éxodo 1, versículos 8 a 11. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. En este ejemplo del libro del Éxodo, vemos lo opuesto de migración como gracia. En lugar de brindar hospitalidad continua a las familias de Jacob, José y los demás patriarcas, los egipcios esclavizaron a los israelitas como mano de obra barata. Para justificar esta explotación, los egipcios describieron a los israelitas como extranjeros y como un enemigo étnico en tiempos de guerra. La Biblia ofrece este ejemplo negativo en contraste con el principio de hospitalidad bíblica. Después del Éxodo, Dios advierte a los israelitas muchas veces que no repitan el ejemplo de los egipcios. Dios claramente les dijo en Éxodo 22-21, no maltraten ni opriman a extranjero, porque fueron extranjeros en Egipto. Desafortunadamente, las leyes migratorias de Estados Unidos se han caracterizado por una tensión entre la migración como gracia y la xenofobia hacia los inmigrantes. Siguiendo los pasos de Egipto y Faraón, los Estados Unidos han bloqueado la entrada a personas que el gobierno cree que son culturalmente inferiores. Desde la migración inicial de los puritanos a las Américas en el siglo XVII, la historia de la inmigración en los Estados Unidos se ha caracterizado por una tensión entre la idea que los Estados Unidos es un refugio para los inmigrantes y la xenofobia.
Esto concuerda con la narrativa bíblica en la cual la familia de Israel fue bienvenida por primera vez a Egipto para reunirse con José, pero luego los israelitas se convirtieron en el objetivo de prejuicios étnicos que finalmente terminó en la esclavitud forzada. Luego, en Mateo 2, versículos 13 a 23, leemos que Egipto una vez más se convirtió en una fuente de hospitalidad bíblica para Israel a través de la bienvenida del niño Jesús y su familia. A través de este módulo vamos a aprender la historia de las leyes migratorias y cómo esas leyes funcionan para dar la bienvenida o bloquean la entrada a varios grupos, dependiendo en el contexto político y social. Nuestro objetivo será obtener una comprensión fundamental de cómo las leyes de los Estados Unidos han cambiado a lo largo de las décadas hasta llegar a las luchas que enfrentamos hoy. Gracias por acompañarme en este módulo. Ustedes están en mis oraciones y pido a Dios que este módulo les da la capacitación necesaria para que sus ministerios sean más efectivos con nuestras hermanas y hermanos inmigrantes. Gracias.